Hola, mi nombre es María Maraz y hoy les voy a hablar acerca de los principios de la asepsia y antisepsia. Pero antes de eso les voy a explicar qué es cada una de ellas. La asepsia en general se refiere a la limpieza de superficies animadas con el fin de reducir la microbiota presente de tal manera que se pueda incidir en la disminución del desarrollo de infecciones, tanto las originadas por las propias bacterias que puede tener un paciente como los microorganismos que pueden ser transportados por personas en contacto con el paciente, en este caso un enfermero dentro de un hospital. Y la antisepsia es el proceso que por su baja toxicidad se utiliza para la destrucción de microorganismos presentes pero sobre la superficie cutánea o mucosa. La antisepsia nosotros la realizamos cuando se hace la limpieza en una herida de algún paciente o cuando una persona está recién operada, por ejemplo, una mujer que acaba de tener cesárea. Es necesario realizar antisepsia, limpiar muy bien su herida para evitar futuras infecciones. Los seres humanos nos desenvolvemos en un ambiente rodeado de microorganismos que son capaces de alterar la salud. Las acciones de enfermería deben realizarse en ambientes seguros para el fomento, promoción, prevención y protección de la salud, lo cual se puede lograr a partir del conocimiento de los factores que determinan el proceso salud-enfermedad. Un importante factor sería la manera en que aparecen y se propagan las infecciones. Es por lo cual el conocimiento de la cadena infecciosa y de los mecanismos de transmisión de la enfermedad nos permiten actuar con base en principios y medidas de asepsia tanto para interrumpir el proceso como para prevenirlo. Existen dos mecanismos de transmisión, el directo y el indirecto. En el directo se requiere de contacto físico entre una persona infectada y una persona susceptible, es decir, tocar, por ejemplo, una herida de una persona infectada. Eso sería contacto directo. Y el contacto indirecto ocurre cuando una persona infectada estornuda o tose, mandando las gotitas infectadas al aire. Estas gotas se depositan en nuestros ojos, nariz o boca y eso permite que se realice una infección o en este caso un contagio masivo entre las personas que se encuentran alrededor del paciente o de la persona infectada. Pero ¿cómo se puede acabar con la cadena de infección? Bueno, para esto necesitamos realizar una asepsia correcta y número 2, medidas precautorias. Como lo mencioné al inicio, la asepsia es la ausencia de microorganismos patógenos que producen enfermedad. A nosotros nos va a permitir reducir al máximo la transmisión de microorganismos patógenos que se encuentran en el medio ambiente. Incluyen todas las actividades para prevenir la infección o bien romper la cadena, es decir, antisepsia, a la asepsia, que es general, la esterilización y la desinfección. Hay que recordar las reglas básicas de la asepsia, que es de limpio a sucio, de distal a proximal, del centro a la periferia, de arriba a abajo y de cabecera, es decir, de los pies a la cabeza. Existe un proceso de control o destrucción de los microorganismos a través de la asepsia. En primer lugar, contamos con la sanitización, en segundo lugar, desinfección y finalmente la esterilización. ¿Pero qué es la sanitización? Es un proceso aplicado a la limpieza a través del cual el número de contaminantes o microorganismos que se encuentran en una superficie orgánica o inorgánica se reduce a un nivel aceptable de seguridad. Elimina restos de material orgánico adherido a la piel, mucosas o superficies inanimadas. Un proceso manual de sanitización que tenemos es la higiene de manos, en el cual hay 5 momentos. El primero es antes del contacto con el paciente. Número 2, antes de realizar una tarea aséptica. Número 3,
después del riesgo de exposición a líquidos corporales. Número 4, después del contacto con el paciente. 5, después del contacto con el entorno del paciente. Los objetivos del lavado de manos son disminuir la transmisión de microorganismos y de enfermedades. Vamos a eliminar la suciedad y contaminantes que se adquirieron durante el cuidado del paciente y, por supuesto, nos ayuda a mantener hábitos higiénicos dentro de un hospital. En el caso de la desinfección o descontaminación, es un proceso mecánico, físico o químico a través del cual se destruye la mayor parte de los patógenos, excepto esporas en todos los ambientes o materiales donde estos pueden ser nocivos. Por ejemplo, en el caso de los objetos inanimados, pues se utilizan desinfectantes. Y en piel y mucosas, los antisépticos, el cual fue lo que mencioné al inicio cuando nosotros hacemos algún tipo de desinfección en la piel de un paciente para evitar algún tipo de infección, por ejemplo, en una herida. O también lo podemos utilizar antes de aplicar una inyección. Debemos limpiar el área para evitar que al momento de que pongamos la inyección entren los microorganismos que el paciente tiene en la piel y de esta forma se genera una infección porque las bacterias entran directamente al torrente sanguíneo y puede provocar muchas situaciones graves en el paciente. Entonces, por eso debemos de realizar la asepsia correcta en el lugar de la punción de la inyección. Finalmente, la esterilización, ¿qué es? Es la destrucción o eliminación de cualquier tipo de vida microbiana de los objetos inanimados. Se incluyen las formas de esporas, de hongos y bacterias. Es el nivel más alto de seguridad y el material para esterilizar debe estar limpio, seco y empaquetado. El proceso no debe producir cambios ni en la apariencia ni en el funcionamiento de los materiales y se lleva a cabo en un área denominada central de equipos y de esterilización. La central de equipos es el área o servicio donde no solo se va a llevar el proceso de esterilización a cabo, aquí también se va a limpiar, se desinfecta, se procesa, almacena y se distribuye en textiles, el equipamiento médico, todo el instrumental, también el material de curación, todo lo que se necesita en el área hospitalaria debe estar esterilizado con el fin de garantizar la seguridad biológica de estos productos para ser utilizados con el paciente. Hay algunas recomendaciones que se deben de seguir para evitar alguna infección nosocomial dentro de los hospitales. Estas recomendaciones son a todo el personal adscrito y al servicio, que es el responsable de mantener y resguardar cada área para la función que le fue asignada. Debemos respetar la circulación dentro de las áreas, el lavado de manos antes de ingresar al servicio, antes y después de realizar cada proceso es muy importante. Se exige el uso obligatorio de uniforme quirúrgico, botas, gorro y cubrebocas y se debe de abstener ingresar con cabello suelto, uñas postizas, accesorios, reloj, alhajas y alimentos. Existe una clasificación de los materiales dependiendo de la zona corporal con la que entre en contacto el material. Estos pueden requerir desinfección de bajo nivel, intermedio o alto nivel, así como la esterilización. Por ejemplo, el material crítico es el que se utiliza para contacto directo con el torrente sanguíneo o áreas estériles del cuerpo. Esto, por supuesto, va a necesitar esterilización. El equipo semicrítico o objetos que entran en contacto con membranas intactas del paciente, como los endoscopios, equipos de terapia respiratoria o catéter urinario, requieren sanitización mecánica y descontaminación de alto nivel. Por último, tenemos el equipo no crítico y objetos que están en contacto con la piel del paciente, como los estetoscopios. Estos requieren sanitización y descontaminación de bajo nivel.
La esterilización se lleva a cabo, en este caso, dentro de un hospital a través de autoclaves que exponen el material a vapor o gas esterilizante. La esterilización por vapor es el método que presenta el mayor margen de seguridad por su fiabilidad, consistencia y letalidad, porque el vapor destruye los microorganismos por coagulación irreversible y desnaturalización de las enzimas y proteínas estructurales. El principio básico de la esterilización en autoclaves de vapor es la exposición del material a la temperatura requerida a una presión determinada durante un tiempo especificado. Para garantizar el proceso de esterilización es necesario comprobar los parámetros físicos del ciclo, verificar los parámetros críticos en el interior de los envases y certificar la capacidad letal del ciclo de esterilización como controles biológicos. Fue algo que les comenté hace un momento. Es muy importante conocer también que dentro de un hospital existen residuos peligrosos biológicos infecciosos a los que podemos estar expuestos, tanto pacientes como personal de enfermería. En 1995 se publicó la primera norma para regular el manejo de los RPBI, es decir, residuos peligrosos biológicos infecciosos, con la finalidad de proteger al personal de salud de los riesgos relacionados con el manejo de estos residuos. Posteriormente se modificó en el año 2002 para una mejor clasificación y manejo. Estos residuos son aquellos materiales que contienen cualquier microorganismo capaz de producir enfermedades en un ambiente propicio, un huésped susceptible y en presencia de una vía de entrada que puede causar efectos nocivos para la salud. Hay algunos pasos que podemos seguir para el manejo de los residuos. En primer lugar, identificación de los residuos. 2. Envasado de los residuos generados. 3. Almacenamiento temporal. 4. Recolección y transporte externo. 5. Tratamiento y disposición final. Aquí tenemos algunos procesos que se realizan para separar, identificar, almacenar y tratar todos los residuos peligrosos que pueden salir de un hospital. Finalmente, en la norma oficial mexicana para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales, norma 045 SSA2 2005, tiene como objetivo fundamental garantizar la calidad de la atención médica. La vigilancia epidemiológica de las infecciones nosocomiales permite la aplicación de normas, procedimientos, criterios y sistemas de trabajo multidisciplinario para la identificación temprana y el estudio, prevención y control de las infecciones de este tipo. Por mi parte es todo. Mi nombre es María Almaraz. Espero que el video les haya servido y haya sido de su interés. Muchas gracias por su atención y hasta luego.